Muy buenas noches, mi nombre es Andrea Paola López. Curso lo que es la clase de Historia de Honduras. A continuación yo le daré a conocer, ¿verdad?, un poquito de las asignaciones que nos tocó. Nuestro grupo está conformado por mis compañeros Rosana García Maradiaga, Jesús Fernando Montoya, Kevin Macías, Jonathan Adolfo Flores y su servidora Andrea López. Bueno, como siguiente punto, ¿verdad?, tenemos lo que fue la asignación dada por el licenciado Elvin, que fue la década de los 90 y primera década del siglo XXI. Nosotros impartimos una introducción breve respecto a nuestra información. En este momento presentamos el desarrollo de la información recaudada por los integrantes del grupo, donde trataremos diferentes aspectos del territorio nacional comprendido en el lapso del tiempo de los siglos asignados. Hay muchos aspectos, ¿verdad?, que se dieron en el tema que nos tocó con la asignación. Por ejemplo, el fenómeno tropical llamado el huracán Mitch, que fue muy famoso, los regidores del país de ambos siglos, las actividades económicas y el desarrollo democrático del movimiento social. Más adelante, mi compañero Kevin y yo realizaremos esa serie de dudas, preguntas y con sus respectivas respuestas. Bueno, doy a empezar mi punto, ¿verdad? Empezando lo que es la década de los 90 y primera década del siglo XXI. Con la primera pregunta tenemos, ¿verdad?, el gobierno de la década de los en el orden cronológico, dependiendo nuestra década asignada. Bueno, década de los 90 y primera década del siglo XXI. Tenemos al expresidente Rafael Leonardo Callejas Romero, en enero de 1990 hasta el 27 de enero de 1994. ¿Cómo fue su llegada al poder? Bueno, la elección popular y recibió de parte de los anteriores gobiernos liberales a un país sumergido en una profunda crisis económica. ¿Cómo fue su salida al poder? Bueno, el presidente Callejas concluyó el poder como se estipulaba. Él cumplió sus 4 años. Contribuyó a una mala imagen debido a los fondos públicos que hicieron una malversación y hubo una corrupción dada en este tiempo, dirigida por él. Esto hubo un descontento social de parte del pueblo hondureño. Voy con el siguiente candidato, el expresidente Carlos Reina Idiáquez. El presidente constitucional de la República de Honduras entre los años 1994 y 1998. Fue llegada al poder. Fue por elección popular. Recibió el gobierno con toda crisis de corrupción el expresidente Callejas. Poseía una ideología contraria a los gobiernos dictatoriales y militares. Fue defensor de los derechos humanos con su lema La Revolución Moral. ¿Cómo fue su salida? Bueno, su salida concluyó su mandato el 27 de enero de 1998, con la forma de posesión de Carlos Roberto Flores Facusé, presidente electo en los comicios del 30 de noviembre de 1997, dejando una crisis económica y la inflación. Continuando, vamos con el expresidente de la época, ¿verdad?, Carlos Roberto Flores Facusé. El presidente constitucional de la República de Honduras en el periodo del 27 de enero de 1998 al 27 de enero de 2002 cumplió sus 4 años de mandato. ¿Cómo fue su llegada al poder? Fue por elección popular. Recio el gobierno con dicha crisis económica e inflación. Con su campaña La Fuerza Joven ganó todos los episodios más fuertes, como por ejemplo el huracán Mitch. Fue en esta época. Más adelante les hablaremos un poquito más de ello. ¿Cómo fue su salida al poder? Su periodo finalizó el 27 de enero del 2002, entregando el poder empresario Ricardo Maduro al Partido Nacional. Tras 8 años de administración liberal, entregó el gobierno ya con la condenación de la deuda externa. Seguimos con el Ricardo Rodolfo Maduro.
presidente constitucional de la República de Honduras, el 27 de enero del 2002 y el 27 de enero del 2006. Debo de recalcar que se convirtió en el primer presidente del siglo XXI y muy popular en la sociedad. Llegada al poder. Fue por elección popular. Recibió el poder a manos de Carlos Roberto Flores y con el país libre de deuda externa. ¿Cómo fue su salida? Dejó intacto el problema de la pobreza, pero un grave delito de delincuencia, una gran delincuencia, y finalizó su mandato. Siguiendo así, le dio paso al expresidente José Manuel Zelaya Rosales, presidente de la República de Honduras el 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009. ¿Cómo fue su llegada al poder? Fue por elección popular y recibió el poder a manos del expresidente Ricardo Maduro, con alto índice de delincuencia. ¿Cómo fue su salida del poder del expresidente Manuel Zelaya Rosales? No concluyó su mandato debido a encuestas del 28 de julio del 2009 de la declaración ilegal. En estos días los militares depusieron a Zelaya y este hecho fue estipulado golpe de Estado por la comunidad internacional y dividió el país en los que apoyaban a Zelaya, resistieron al golpe de Estado y los estaban en contra de los constituyentes. Ese fue el famoso golpe de Estado que, bueno, mi compañero Kevin les hablará un poquito más adelante. Dado así, el Congreso eligió para constituir al liberal Roberto Micheletti. Roberto Micheletti Bahí fue presidente del Congreso Nacional de Honduras y presidente de facto de Honduras. El golpe de Estado del 28 de junio del 2009 en Honduras hasta la toma de posición de Porfirio Lobo el 27 de enero del 2010. Un dato muy curioso y que muy pocas personas, ¿verdad?, evalúan es que aunque la ONU y la OEA en ningún momento lo reconoció como presidente. Llegada al poder. Su llegada fue por elección del Congreso sustituyendo a Manuel Zelaya Rosales, sumergiendo el golpe de Estado. ¿Cómo fue su salida al poder? Concluyó su breve tiempo al poder el 27 de enero de 2010. Entregó el mandato al expresidente Porfirio Lobo y así concluyendo su poco tiempo en la estadía de la presidencia. Siguiendo así, Porfirio Lobo Sosa fue presidente del Congreso Nacional de Honduras entre el 2002 al 2006 y el noveno presidente constitucional de la República de Honduras en el 2010 al 2014. ¿Cómo fue su llegada al poder? Fue por elección popular. Recibió el poder a manos de Roberto Micheletti ante la sucesión del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Recibió un país lleno de caos político, social y denominado golpe de Estado. Además de ello, sometió la observación democrática e internacional. ¿Cómo fue su salida al poder? Bueno, él entrega el gobierno en una crisis de igual, política, económica, una corrupción bárbara y altos índices de criminalidad y pobreza debido al caos. Ahora seguimos con el presidente Juan Orlando Hernández. Llegada al poder. Fue por elección popular, recibió el poder en crisis social, económica, pobreza y criminalidad excesiva, cumpliendo así sus 4 años de mandato. Su salida al poder. Terminó sus 4 años de elección popular rigiéndose el mismo por medio de una modificación de artículos de la Constitución de la República que prohibían la reelección de Honduras, y así mismo sigue sin ser legal la reelección. Aún no ha sido entregado el poder. Como siguiente punto, ¿verdad?, tenemos lo que son principales actividades económicas. Y nosotros como grupo lo dividimos así tal cual, en años y dependiendo los presidentes adecuados en la época. Continúo. Rafael Leonardo Callejas. Bueno, devaluó la moneda nacional, redujo el gasto social con despidos masivos en el sector público, castigó a la población con el paquetazo
malversación de fondos públicos. Seguido sigue con Carlos Reina y Diáquez. En los primeros años se sometió a los créditos internacionales, hubo crisis fiscal, devaluó de moneda, carga de deuda externa, caída de las exportaciones, compartió con distintas personas, se sometió a corrupción y desarrollo del liberalismo social. En su periodo las cifras de macroeconómicas mejoraron, pero hubo pobreza y desempleo y delincuencia. El mandato del siguiente presidente, Carlos Roberto Facusé. Hubo una crisis económica e inflación. Reconstruyó la nación debido al desastre natural huracán Mitch con la ayuda internacional. Acató el ajuste estructural indicando al Fondo Monetario Internacional como una estrategia para gestionar la condonación de la deuda externa. Dando paso al siguiente presidente, Ricardo Rodolfo Maduro. Mejoras contribuyeron al revestimiento de industrias y maquilas. La inflación repuntó en 2004 debido al encarecimiento del petróleo, que obligó al gobierno a tener bastantes índices de combustible. Antepuso la lucha activa contra la pobreza y la estabilidad. El otro logro que llenó de satisfacción al expresidente Maduro fue la participación de Honduras en el Trato de Libre Comercio Centroamérica de Estados Unidos y la República Dominicana. Seguimos con José Manuel Zelaya Rosales. Protagonizó un inesperado viaje entre el trato petrolero con Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela, gobernó una política de izquierda, se alejó de Washington y metió a Honduras en el ALBA. Seguido sigue Roberto Micheletti Bahí. El gobierno de Micheletti declaró tener acercamientos diplomáticos recíprocos con pocos países que serían Israel, Panamá y Taiwán. Aunque se vio obligado a reconocer que no se poseían pronunciaciones oficiales por falta de tiempo, los acercamientos no fueron muy amistosos. Porfirio Lobo Sosa. En el 2011, los hondureños, un 74.7%, opinó que el gobierno de Lobo hace poco o nada para sacar a Honduras de la crisis. General pobreza, economía y los derechos humanos eran nulos. Seguidamente, la situación económica familiar siguió igual, un 28.6% que se consideró empeoró. En resumen, ¿verdad? Sabiendo que su gobierno es señalado como el peor de la historia de Honduras por los grupos defensores y organizados del país. Y hablando también internacionalmente. Seguidamente, con el presidente actual, Juan Orlando Hernández. Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, la economía de Honduras creció de tamaño de 35.6% de solo 18.500 millones de dólares en el año 2003. El país pasó ya de producir 25.000 millones de dólares para el año 2009. Se aprobó en Honduras la estrategia para la reducción de pobreza, que pretendía, entre otros objetivos, reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema. En diciembre de 2014, el gobierno firmó un acuerdo con el cual era un stand-by con el Fondo Monetario Internacional, cuyas metas fueron logradas en junio de 2007. 6 meses antes de fecha límite, este año fue el organismo. También debo destacar, ¿verdad?, que actualmente él ha hecho programas, ¿verdad?, de, por ejemplo, vida mejor, vivienda saludable, bueno, vida mejor, seguridad alimenticia y nutricional, apoyo para las microempresas productivas, programa Bolsón y uniforme escolar. Ha abierto bastantes empleos y en el ámbito de salud ha ayudado al pueblo con bastantes programas y su aspecto, ¿verdad? El presidente Juan Orlando Hernández actualmente sigue sumando y a expensas de nosotros, ¿verdad? Bueno, ahora hablaré con otro punto referente al tema, que es la seguridad de Honduras y su violencia. La delincuencia es un problema que fue agudizado en Honduras,
que desde la última década era un país pacífico y los niveles de criminalidad fueron muy bajos, hasta la década de 1980, cuando la tasa de homicidios pasa de 10 por cada 100.000 habitantes en el 2004 y 2009. Después de la crisis política del golpe de estado de José Manuel Zelaya Rosales, ya hablada, ¿verdad?, la situación, hubo una tasa muy alta de homicidios. Se duplicó por 80 de cada 100.000 habitantes, llegado a ser una de las más altas en el mundo en tan poco tiempo. ¿Cómo es la seguridad en Honduras en el siglo XXI? Si es la década de 1990, la tasa de homicidios se cuadruplicó, pasando los 8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1990, a un 41 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1999. La situación apenas comenzaba a ponerse peor. Durante los primeros años del siglo XXI, la criminalidad aumentó en casi más de 200%, pasando 3.176 asesinatos anuales, que era ya una cifra alta si la compara con la situación de 1985, a más de 7.000 asesinatos en el 2013. Bueno, terminando con ello, ¿verdad? La política de seguridad y la inversión de estos tejidos sociales son la clave en la erradicación de la criminalidad. Se ha expandido en el país dos poderes del Estado clave de la seguridad del país, con el Congreso Nacional de Honduras y la Corte Suprema de Justicia, con unas funciones principales de redactar leyes adecuadas o suficientes durante este tiempo para asegurar el cumplimiento de las leyes. Prosigo con mi compañero Kevin. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches, compañeros. Qué gusto saludarles. Me llamo Kevin Macías y junto con Andrea estaré compartiendo un poco más de las cosas que a nuestro grupo nos tocó, el grupo número 6. Solo quiero mencionarles cositas sencillas que voy a tocar después de la buena información que Andrea ya nos ha dado. Quiero hablar solo un poco del aspecto social, la cantidad de habitantes y principales ciudades de nuestro país, ya en la década de los 90 y comienzos del siglo XX, un poco del neoliberalismo y solamente un poco porque es bastante contenido el que hemos encontrado. También quiero referirme al huracán Mitch y cosas como la devaluación de la moneda y el golpe del Estado, ¿ok? Quiero compartir algo así muy breve con ustedes. Espero que puedan observar la siguiente imagen. Honduras está constituido básicamente por 18 departamentos, ¿ok? Entre esos 18 departamentos está dividido por municipios, 298 municipios para ser total. La capital está constituida por el Distrito Central, que es Tegucigalpa y Comayagüela. Ya en este tiempo de los 90, Honduras está alrededor de 8 millones y a la actualidad ya vamos un poco más de 9 millones de habitantes. Quiero agregar a esto que la mayoría, su dedicación es a las actividades agropecuarias, a actividades de comercio, manufacturas, servicios públicos y entre otras actividades. El lugar o el departamento con mayor densidad de población la encontramos en Cortés, donde por cada kilómetro cuadrado hay 400 habitantes. Ciudades principales que tenemos en la actualidad está la capital, Tegucigalpa, tenemos San Pedro Sula, seguido de ellas conocemos a La Ceiba, bonito lugar, Progreso, Puerto Cortés, Tela, Comayagua, Choluteca. Ahora, no quiero saltar esta parte de las ciudades y mencionar que ya en Tegucigalpa tenemos alrededor de 1 millón de habitantes. Esto para hablar de esta parte, ¿ok? Ahora, refiriéndome a este punto del neoliberalismo, esto comienza o se introduce un poco más en los años 90 por el ascenso o en el ascenso al poder de Rafael Leonardo Callejas. Ahora, algunas de las medidas que se buscaban con esto era reducir gastos públicos, aumentar el ingreso del Estado, devaluar el tipo de cambio
para aumentar la competitividad y liberalizar los precios, así como reducir la protección arancelaria, generar incentivos a las exportaciones y aumentar la captación de inversiones extranjeras. Ahora, de esto que he mencionado, hay tres núcleos, principalmente del neoliberalismo. Me refiero a uno, la privatización de las empresas públicas, electricidad, telefonía, etc. Dos, la desregulización de las entidades que prestan servicios públicos. Hablamos de salud, educación, seguridad social. También, número tres, la flexibilidad de la fuerza del trabajo. Y aquí, en esta parte, es interesante porque hay desempleo, informalidad y pobreza. Ahora, después de mucho tiempo de que se introdujo este tema económico, se ha demostrado que estas políticas, por decirlo así, neoliberales, han beneficiado a la minoría, donde los más beneficiados han sido los que se encuentran en el décimo décimo de la distribución de ingresos, o sea, los y las ricas. Pero es evidencia, súper evidencia, que para la mayoría de la sociedad el neoliberalismo ha afectado adversamente. Hemos sido testigos de cómo las condiciones sociales se han deteriorado cada vez más. Sin duda, hasta aún a la fecha de hoy día, como agudizan las crisis, los problemas socioeconómicos, la calidad de vida ha disminuido increíblemente, los ingresos han reducido constantemente, la seguridad ciudadana se ha deteriorado. Y no hay necesidad de reabundar en el tema porque ustedes y yo ya sabemos un poco sobre ese tema. Ahora, todo esto de lo que he hablado, de la privatización de algunas instituciones, estos han transferido varios miles de millones de dólares a sectores de trabajadores en los grupos más ricos del país y a socios extranjeros, recolectores, ajustes en el gasto público, han reducido la cobertura en la salud y en la educación, aumentando eso en forma significativa el desempleo, especialmente la juventud y las mujeres. Ahora, en cuanto a lo que se está hablando del neoliberalismo, quiero dar solo algunos datos estadísticos, ya que esto, en lugar de generar productividad y fomentar el empleo, más que eso ha reducido todo ese tipo de cosas. Ahora, quiero leer lo siguiente para ustedes. Para amortiguar un poco todo lo que había pasado, se habían propuesto medidas estratégicas para la reducción de la pobreza, que decía que de entre el 2000 al 2004 se gastarán promedio de 44,000 millones de lempiras para que la pobreza se reduzca. Ahora, la meta era para el 2015 de 24 puntos, bajar 24 puntos. Pero la cosa aquí es que se menciona de que entre este periodo del 2000 al 2004, la pobreza se bajó solo como 1,8%. Que eso es casi nada. ¿Ok? Ahora, en base a la meta que se tenía en aquel tiempo para el 2015 de bajar 24 puntos, y con ese porcentaje que se lanzó entre el 2000 al 2004 de solo el 1%, para lograr la misma meta que se había propuesto y el avance que se está teniendo en cuanto a esta estrategia de reducción de pobreza, básicamente se puede llegar a esa meta
en el año 2067. Es una estadística que yo encontré a través del Banco Central de Honduras, ¿ok? Ahora, para lograr eso, el banco lanzó una estadística interesante. Se va a necesitar un promedio de 589 billones 187 millones 700 mil lempiras, que es una cantidad abrupta. Ahora, no hablemos tanto de este tema del neoliberalismo. Hasta ahora tenemos una idea general de de lo que es, qué fue lo que se propuso. Quiero hablar también brevemente sobre el tema del Mitch. Ahora, este ha sido uno de los huracanes más violentos. El 30 de octubre, el Mitch, después de afectar las islas de la bahía, se dirige súbitamente al sur, ¿ok? O sea, la parte norte del país, penetrando en el territorio hondureño en forma de tormenta tropical. Esta tormenta desató lluvias torrenciales superiores a 600 mm, ¿ok? Durante 5 días consecutivos. Esto arrastra y lleva a consecuencias de desbordes de ríos, severas inundaciones, como ya estamos acostumbrados en este tiempo, en los 18 departamentos, afectando particularmente la costa atlántica, la zona central, Tegucigalpa, y zonas del sur. Ahora, lancemos estadísticas. Dice que el Mitch dejó una pérdida de básicamente 1.500.000 damnificados, 5.657 muertos, 8.058 desaparecidos, 12.272 heridos, 285.000 personas que vendieron sus viviendas. Ahora, con todos esos datos estadísticos que he mencionado, quiero mencionar lo siguiente también brevemente, que se calcula que el 60% de la infraestructura del vial del país quedó inútil, pues 424 caminos y 707 carreras quedaron destruidas, 189 puentes destruidos. Es una cantidad increíble. Ahora, he hablado mucho del Mitch y creo que esto lleva a consecuencias más allá. Ustedes miran esta diapositiva aquí, esta imagen, perdón, habla sobre la devaluación de la moneda. Ahora, quiero mencionarles que para el año de 1989, el caso del Empira equivalía a 0.50 centavos de dólar. ¿Ok? O sea, básicamente por $1 te daban 2 lempiras. Pero para el 2018, un lempira era 0.04 centavos de dólar. Quiere decir que cada día el trabajo del hondureño va bajando en valor. ¿Ok? Hay un dato estadístico que para algunos años ya en el futuro, $1 puede costar 50 lempiras. Y ustedes ya ven, estamos a 21. Este dato es brutal y es a consecuencia de las cosas que han pasado en el pasado. De lo que ha hablado Andrea, de lo que he mencionado sobre el neoliberalismo, sobre el Mitch. Y esto no es nada. Quiero referirme también a esta parte del golpe de Estado que sucedió en el 2009, que esa fue otra cosa que fue fenomenal, no fenomenal, perdón, fue fatal para el país. Ahora, esto sucedió el 28 de junio del 2009. Lo que sucedió aquí, para explicarlo, porque yo sé que muchos conocen, es que el presidente en ese tiempo, Manuel Zelaya, se estaba enfrentando con el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras, la Corte Suprema de Justicia, debido
a que él quería instituir una cuarta urna. Ahora, esta cuarta urna, que era para el noviembre de ese mismo año, en el 2009, um, era básicamente con el fin um, de dar a la población la oportunidad de que adicional a votar por los presidentes de aquel tiempo, a los que podían optar para ahí, a los diputados y todo eso, que ellos pudieran tener la oportunidad de um, reescogerse. Creo que sí se entiende, ¿ok? Pero eso destituía toda la constitución que se estableció añitos atrás, en 1982. Ahora, lo que sucede es que Manuel Zelaya para esa fecha, el 28 de junio, él anunció a sus seguidores, vamos a decirlo así, um, opinar sobre este tema, ¿ok? Pero 5 días antes de eso, el Poder Legislativo, si no me equivoco, había denegado este solicitud de Manuel Zelaya para pedir esto, ¿ok? Ahora, es interesante lo que sucede, ¿ok? Um, que a pesar de que el Congreso, a pesar de que con lo que estaba peleando Manuel Zelaya habían denegado esto, Manuel Zelaya se va directo, no, sigue, ¿ok? Le solicita al ejército que les ayude con los papeles de votaciones, pero ¿qué pasa? Pues se niegan y el mismo ejército que quería Manuel Zelaya, apoyo de ellos, lo, um, lo expulsan de Honduras, básicamente, junto con el respaldo del Poder Legislativo hacia Costa Rica. Um, y solo así algo breve, ¿ok? A lo que esto conlleva es a lo siguiente: un nuevo presidente momentáneo por los 6 meses que faltaban, Roberto Micheletti. Um, no solo esto, que todo esto que sucedió conllevó a que la OEA suspendiera a Honduras como miembro de la organización hasta que el país restaurase el gobierno democrático, o sea, el de Manuel Zelaya. El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Venezuela anunciaron sanciones económicas para Honduras a causa de la sucesión política. El Banco Internacional de Desarrollo y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de la ayuda financiera que otorgaba a Honduras y se produjo una retirada en bloque de todos los embajadores de la Unión Europea de Honduras. Es interesante, es muy interesante lo que sucedió, que ha arrastrado grandes consecuencias para el mismo país y todo por ir en contra de la Constitución, ¿verdad? Um, Quiero ser muy breve en cuanto a esto, como les mencioné, no quiero extenderme mucho. Terminamos un poco con las conclusiones, ¿ok? Primera conclusión, que como grupo analizamos en todo el trabajo que se ha hecho, que las presidencias del país a lo largo del siglo pasado e inicios del presente ha pasado por irregularidades continuas, donde en ciertos mandatos y con mucha implicación se desahogaban problemas ante la aparición de otros durante la transición de cambios de mandatario. 2. Las actividades económicas del país empezaron a estar delimitadas por el aumento de las demandas de las necesidades de las personas y la constante devaluación de la moneda nacional ante el mercado internacional. El neoliberalismo llegó a causar más problemas en el país de los que ya se tenían. Llegó a beneficiar al sector social de clase alta y desprotegió la sociedad y los mercados o comercios locales. A esto sumaré las privatizaciones de las empresas públicas, la desregularización de las entidades que prestan servicios públicos, la flexibilidad de la fuerza de trabajo. Y como último punto, conclusión, es que la criminalidad en el país no fue siempre un problema agudo ¿ok? Puesto que hasta los últimos finales del siglo se han iniciado debido a los problemas sociales,
las cifras se elevan de manera exponencial si seguimos de esta manera. Quiero darle gracias sinceramente por todo lo que han escuchado. Disculpamos el tiempo. Esperamos que todo pueda ser de beneficio. Les queremos. Son compañeros increíbles. Gracias por todos los comentarios que hacen. Esperamos que esto haya sido de beneficio para todos, cada uno de ustedes. Muchas gracias.